Las Sagradas Escrituras, el libro del profeta Isaías, capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Cuando usted lo haya encontrado, hermano, puede gritar amén. En las pantallas también se proyectan los textos para que usted los lea y haga parte también de la lectura. Amén. Todos leamos Isaías capítulo 9, versículo 1 al versículo 4. Mas no habrá todos, siempre oscuridad para la que está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Vamos, hermanos, a orar pidiendo que su palabra corra y sea glorificada. Alguien que quiera escuchar la voz de Dios, que inicie esta oración. Soberano y eterno Padre celestial, invocamos tu nombre. Tu palabra ya es bendita. Ahora te ruego que nos bendigas a través de ella, que corra y sea glorificada. Unge mis labios, oh Dios. Te pido, Dios, que unjas los oídos de tu pueblo y que tu palabra haga el efecto por la cual es enviada. Me dispongo a predicarla en el nombre poderoso de Jesús. Puede sentarse, hermano, gritando gloria a Dios. ¿A cuánto les gustan las profecías? Pero ¿a cuánto les gusta el cumplimiento de ellas? Amén. La palabra de Dios sí que está llena de profecías, ¿verdad? Muchas profecías. Y lo que más me encanta, o lo que más nos emociona saber, es que si no es todas, la mayoría de profecías que hay en el Antiguo Testamento se cumplen en alguien. Y ese alguien es Jesús de Nazaret, ¿verdad? Todas las profecías que se hicieron acerca de la salvación, acerca de la sanidad, acerca de la restauración, acerca de la unicidad, acerca de muchos temas doctrinales, se cumplen en Jesús. Por eso nosotros somos una iglesia cristocéntrica, ¿verdad? Por eso nosotros creemos que el nombre de Dios es ¿quién? Jesús de Nazaret. Por eso nosotros creemos que Jesús es el Salvador del mundo. Amén. Y esta lectura que acabamos de hacer en el profeta Isaías, que de hecho es conocido como el Evangelio del Antiguo Testamento, porque contiene muchas profecías. Isaías está llena de profecías. Y usted, al analizarlas todas, se va a dar cuenta que se cumplen en Jesús. Isaías 7:14, ¿qué nos dice? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿En quién se cumplió esta profecía? En Jesús, cuando nació de María. Isaías 9:6, ahí en el capítulo que leíamos, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Se cumplió en quién? ¿Cuál fue el niño? Jesús. Isaías 53, mas el herido fue por nuestras rebeliones, el siervo sufriente, ¿en quién se cumplió? En Jesús, en Cristo Jesús. Esta profecía está hablando entonces el capítulo 9
de que no habrá siempre oscuridad para la que está en angustia. Tampoco entonces habrá, el versículo 4, tampoco habrá ese pesado yugo sobre los hombros de esta nación, y tampoco habrá ese cetro opresor, y tampoco entonces habrá en ellos esa esclavitud, esa oscuridad. Nótese que la profecía está hablando de varios puntos. No habrá oscuridad para el que está en angustia. No habrá más ese yugo sobre aquellos hombres. No habrá entonces ese cetro opresor y no habrá más vara en su hombro. Esta profecía que el profeta Isaías está diciendo en este capítulo apunta a una tierra puntual llamada Galilea de los gentiles. El versículo 1 dice: en aquel lugar, el lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Usted en algún momento leyendo los evangelios, no sé si usted ha podido notar de que se menciona mucho la palabra Galilea, ¿cierto? De hecho, ¿dónde nació Jesús? ¿En dónde? Dígalo, hermano, con confianza. ¿Dónde era la profecía? En Belén de Judea. Nació en Belén, ¿verdad? Pero ¿dónde inició su ministerio? En Galilea de los gentiles. ¿Dónde hizo Jesús la mayoría de milagros? En Galilea. Este pasaje, hermanos, apunta a una profecía, a una nación, a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Y nótese la profecía, hermanos, la profecía que se le está diciendo a esta parte de Israel. Dice: pues al fin llenará de gloria, o en pocas palabras, al fin se llenará de gloria esta nación de la tribu de Neftalí y de Zabulón, Galilea de los gentiles. Galilea estaba situada al norte de Israel. Estaba al lado entonces del mar de Galilea. Y esta nación, hermano, estaba en oscuridad. Tenía un cetro opresor, tenía una vara sobre los hombres que estaban en esta región de Galilea. Era una nación en angustia, era una nación en oscuridad. Y todo tiene su historia, porque si usted lee el capítulo 7 y el capítulo 8 del libro de Isaías, se va a dar cuenta de que hay una nación muy poderosa llamada los asirios, que están entonces invadiendo a esta nación, exactamente como esta ciudad estaba ubicada, o esta región, o este distrito llamado Galilea, estaba situado al norte. Siempre eran los que estaban de primeros para recibir todo el golpe de los asirios. Era una nación entonces que estaba destruida. Era una parte de Israel que estaba totalmente destruida por los asirios. Pero no solamente estaba destruida, sino que había quedado en el olvido. Era una nación donde usted como turista nunca quisiera ir a la región de Galilea. Usted de pronto escogería ir a Judea. Usted escogería de pronto ir a esos lugares, a Jerusalén, el centro de la adoración, en la ciudad del país de Israel. Tal vez usted nunca escogería a la región de Galilea para pasar unas vacaciones con su familia. Galilea era una región o era un distrito. Y este distrito o esta región la componían varias ciudades, entre ellas, y yo sé que al mencionarlas usted se va a echar memoria de cuando usted leía un texto, un milagro o algo que hizo Jesús en aquella ciudad. ¿Se acuerdan de Corazín? Era una ciudad que pertenecía al distrito de Galilea, a la región de Galilea. También no sé si usted recuerda a Betsaida, de donde era Felipe. Esta ciudad pertenecía a Galilea. No sé si usted recuerda a Capernaum. Esta ciudad pertenecía a Galilea de los gentiles. ¿Se acuerdan de Naín? Esa historia de la viuda de Naín, de que Jesús iba pasando y le resucitó su niño.
esta ciudad también pertenecía a Galilea, Caná, donde hizo Jesús el primer milagro que nos menciona el apóstol Juan, en unas bodas, la primera señal, en las bodas de Caná de Galilea. Y yo creo que esta es muy conocida, Nazaret, ¿verdad? Nazaret pertenecía a el distrito o a la región de Galilea. En Galilea vivían judíos por naturaleza, porque era una región del país de Israel. Pero hubo una parte de la historia donde a Galilea vinieron muchos gentiles. Recordemos que los gentiles son aquellos que no han nacido en el país de Israel o que no son judíos. Esos son conocidos como los gentiles. Es decir, que en todas estas ciudades, en Corazín, en Betsaida, en Capernaum, en Naín, en Caná, en Nazaret y en otras ciudades, había judíos, pero también habían extranjeros, habían gentiles. Los gentiles también eran conocidos como extranjeros. Hubo un momento en el Antiguo Testamento donde se repartieron unas tierras donde iban a llegar todos los extranjeros que acudían a buscar refugio. En el libro de Números, capítulo 10, versículo 14, dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, y nótese esto, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida. Y estas tierras que está hablando el Señor, donde iban a acudir todos los homicidas, todos los adúlteros, todos los fornicarios, tenían que acudir a unas ciudades de refugio. Y adivine cuáles eran las ciudades de refugio donde tenían que acudir todos estos pecadores: a Galilea. Sigue leyendo, sigue diciendo, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida, y os serán aquellas ciudades para refugiarse, y no morirá el homicida hasta que entre a juicio delante de la congregación. Y dice: de las ciudades pues tendréis 6 ciudades de refugio. Esas 6 ciudades de refugio eran Corazín, Betsaida, Capernaum, Naín, Caná, Nazaret, donde acudía el extranjero, el judío que había cometido pecado. Y en el Antiguo Testamento, como estaba la ley, y muchos quebrantaban el mandato, la ley, ¿se imaginan cuántos judíos y cuántos extranjeros acudían a la región de Galilea para refugiarse? Se imagina entonces, ya va tomando sentido por qué esta región se llenó de extranjeros, de gentiles y de judíos. Alabanzas al nombre de Jesús. Era porque en el Antiguo Testamento se habían designado ciudades de refugio. Alguien que cometía pecado no podía ir a Jerusalén, no podía ir a las ciudades de las otras tribus, tenía que acudir a Galilea, a las ciudades que se habían determinado para ellos correr allí. Entonces usted en la familia con las vacaciones no quisiera ir a una región donde hay estafadores. Usted no va a querer ir con su familia a una región donde hay homicidas, fornicarios, donde hay ladrones, donde está lleno de refugiados pidiendo exilio acerca de la condición de pecado que han cometido. Eso era entonces la región de Galilea. La región de Galilea era una región llena de pecado porque habían refugiados. Estas ciudades quedaban distantes de las principales de Israel. Galilea no era donde estaban los doctores de la ley. Galilea no era donde estaban los fariseos. Usted nunca va a encontrar que este hombre llamado Jairo, principal de la sinagoga, salió de Galilea. Usted nunca va a escuchar a un hombre llamado Nicodemo, principal, que haya salido de Galilea.
usted siempre va a escuchar que Galilea es desechada. En Galilea están los hombres pecadores, donde hay tinieblas, donde hay oscuridad, donde hay angustia. Alabanzas al nombre poderoso de Jesús. ¿Están conmigo en esta mañana? Alguien que grite gloria a Dios. Es por esto que las ciudades del distrito de la región de Galilea no estaban en las primeras planas de las agencias de arrendamiento. Usted iba a conseguir casa y usted inmediatamente le decían: tengo una casa en Betsaida, tengo una casa en Nazaret. Y usted no accedía a ir allá porque sabía la historia que conllevaba esta región. Una región de sombra y de muerte. Una región asentada en tinieblas, dice la palabra de Dios. Es más, en alguna ocasión de la historia, estas tierras fueron llamadas tierras Kabul. Repita conmigo: Kabul. C-A-B-U-L. Tierras Kabul. ¿Saben qué quiere decir Kabul? Como nada, o aquí no hay nada. ¿Se imagina entonces todo el que vivía en la región de Galilea, cómo le decían: este es de Kabul, de esas tierras donde no hay nada o donde no hay nadie? Ya va usted, hermano, viendo el panorama de lo que era la Galilea de los gentiles. Y en alguna ocasión en el Antiguo Testamento salió de Irán de Tiro. Había un rey de Tiro llamado Irán, que le ayudó a construir el templo a Salomón, porque en Tiro habían maderas y habían pinos especiales para construir el templo. Y dice la palabra de Dios que en gratitud de parte de Salomón para el rey de Tiro, Irán le quería dar unas tierras, le quería regalar unas ciudades. Imagínese, hermano, que usted por un favor le vayan a dar unas ciudades para que usted sea el rey de esas ciudades. Pero cuando Salomón llevó al rey de Tiro a Irán, lo llevó a mostrarle las ciudades. Imagínense cuáles ciudades les dio el rey Salomón. Las ciudades de Galilea. Las ciudades que eran rechazadas. Y nótese lo que dice la palabra de Dios en primer libro de Reyes, capítulo 9, versículos 12 y 13. Y salió Irán de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, y no le gustaron. Oiga, se la estaba regalando y no le gustaron. ¿Usted qué? ¿Las aceptaría o no? Es un regalo. Pero al rey de Tiro dice: no le gustaron. Y dijo: ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Le dijo Irán a Salomón: ¿qué son estas ciudades que me has dado? A mí no me gustan estas ciudades. Y les puso por nombre la tierra de Kabul, sin nada, o allí no hay nada, o como nada, nombre que tiene hasta hoy. Alabanzas al nombre de Jesús. De la misma manera que las ciudades no eran apetecidas por los reyes, por la gente, solamente habían refugiados, gente pecadora. De la misma manera, los habitantes de esta región de Galilea también eran tenidos en poco. Sus habitantes eran pobres. ¿Se acuerdan cuando Jesús llegó a esta región y se encontró a Pedro y a Andrés y a los discípulos? ¿Se acuerdan que dice la palabra que ellos remendaban sus redes? ¿Por qué estaban remendando sus redes? Porque no tenían con qué comprar otras redes. Ese era el trabajo más bajo, el trabajo tal vez que todos los refugiados que venían a Galilea, ellos entonces el primer trabajo que obtenían era la pesca, porque en Capernaum, una ciudad de Galilea, era ciudad marítima, es decir, había mucho flujo de barcos y había mucha pesca. Pero era una región pobre porque no tenían ni cómo comprar otra red para llevar a cabo su trabajo y llevar sustento a sus hogares. Ellos remendaban las redes. Alabanzas al nombre de Jesús. De la misma manera entonces que era una nación pobre, una nación menospreciada, unas ciudades tenidas en poco, una ciudad llamada Kabul,
También entonces habían dichos en Israel. San Juan capítulo 7 versículo 41 dice: otros decían hablando de Jesús, este es el Cristo. Pero algunos decían, San Juan 7:41, pero otros decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Están menospreciando la región de Galilea. Porque unos decían, sí, es el Cristo, es el Nazareno, es aquel de quien escribieron los profetas, de quien escribió Isaías, el Cristo Jesús. Y la gente se cuestionaba y decía, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Menospreciaban esa región, menospreciaban sus habitantes. ¿Se acuerdan cuando Felipe evangelizó a Natanael? ¿Se acuerdan cuando le dijo, he conocido a quien de quien escribieron los profetas y a quien de quien escribió Moisés, a Jesús de Nazaret? ¿Qué le dijo Natanael? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Nazaret pertenecía a Galilea, porque sus habitantes eran tenidos en poco. Sus habitantes, la gente pensaba que no tenían futuro. San Juan capítulo 7 versículo 52, respondieron y le dijeron, ¿eres tú Galileo? Escudriña y ved que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Galilea, hermano, por donde usted andara y mencionaba Galilea, la gente se asustaba. Y cuando usted iba pasando y le mencionaban Galilea, le mencionaban Caná, Corazín, le mencionaban Nazaret, inmediatamente usted tenía que revisar la billetera por si se había salido un billete de ahí. Porque, hermano, era una región de ladrones, una región de gente que huía. Pero en esta mañana, hermano, yo le quiero decir, ¿qué tiene Jesús de Nazaret? ¿Qué tiene Jesús con los que están en oscuridad? ¿Qué tiene este Rey de la Gloria con los menospreciados? ¿Qué tiene Jesús de Nazaret que les está profetizando a ellos? ¿Qué tiene Jesús que hizo profetizar a Isaías a decirles, esa ciudad que está en oscuridad, que está en angustia, llegará la gloria donde ellos? ¿Qué tiene Jesús que tiene tanta pasión por el rechazado? ¿Qué tiene Jesús que tiene tanto amor por el menospreciado? Porque Jesús inició su ministerio en Belén para que se cumplieran las profecías. Pero inició su ministerio en esta región. Alabanzas al nombre de Jesús. Y es por eso que San Mateo, iglesia, San Mateo capítulo 4 dice, Jesús principia su ministerio. Cuando oyó Jesús que Juan estaba preso, volvió ¿a dónde? A Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías en Isaías 9. Y dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Alabanzas al nombre de Jesús. Aquellos donde los doctores de la ley no iban, donde los fariseos, donde los eruditos no querían llegar porque salían robados, Jesús quiso iniciar su ministerio allí para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Y dice, al pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Alabanzas al nombre poderoso de Jesús. Es decir, esta gente tuvo el privilegio de ver la gloria de Dios, tuvo el privilegio de experimentar algo con Jesús. ¿Qué tiene Jesús que va a los lugares más recónditos? ¿Qué tiene Jesús que va donde el necesitado, donde el rechazado? Este Jesús, hermano, quiere alcanzar a lo más pobre, a lo más vil, a lo más menospreciado, y lo quiere poner en lugares celestiales para que viva con Él en lugares celestiales con Cristo. Es que, hermano, el propósito principal de Dios es levantar al caído. Amén. Por eso la palabra de Dios dice, de lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios.
y a lo fuerte. Alabanzas al nombre de Jesús. Y fue allí el Rey de la Gloria y empezó su ministerio. Y dice que Jesús inició su ministerio en Galilea. Y dice, desde aquel momento empezó Jesús a predicar y a enseñar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Un mensaje sencillo, un mensaje contundente, pero un mensaje transformador. Jesús llegó a Galilea, donde los menospreciados, y les dijo: arrepentíos y convertíos. Les empezó a predicar: el reino de los cielos se ha acercado. Y empezó a llamar hombres y mujeres de Galilea para demostrarle a las naciones que no es quien eres, no es que donde hayas nacido, es en lo que Dios quiere hacer contigo. Hermano, nosotros no dependemos del barrio donde hayamos venido. Nosotros no dependemos, hermano, del dinero que tengamos, ni de los títulos. Nosotros dependemos de Dios, de lo que Él quiere hacer con nosotros. No sé si usted era un Galileo, hermano, pero yo era un Galileo. Y un día Jesús se me apareció en el camino y me cambió la vida. Yo también vivía en una región de sombra, una región de muerte, pero luz me resplandeció. Nosotros éramos de Manrique Oriental. ¿Alguno tiene familia por allá? Alabanzas al nombre de Jesús. Mi mamá, una mujer ama de casa. Mi papá, un borracho y un jugador de juegos de azar. Una región, Galilea tal vez, una región de sombra y de muerte. Alabanzas al nombre de Jesús. Hermano, esto es glorioso lo que Dios hace en las familias, lo que Dios hace en la vida, hermano. Dios le da sentido a los hogares cuando llega. Dios le da honra a las familias, hermano. Una familia que antes era drogadicta, antes tenía problemas de alcoholemia, se le apareció Jesús de Nazaret. Y esa aparición de Jesús les cambió la vida. ¿Por qué? ¿Quién es Jesús? ¿Qué hace Jesús en la vida de las familias? ¿Qué hace el Rey de la Gloria, hermano, en nuestras vidas? Que nos convierte en personas diferentes. Hay un poder transformador, hay una gloria que llega a nuestras vidas. Alabanzas al nombre de Jesús. Y en mi hogar, hermanos, imagínense que había una disyuntiva todos los domingos. Yo nací en un hogar semicristiano. Mi mamá en la iglesia, mi papá borracho, jugador de juegos de azar. Y siempre mantenía, llegando a las 2 de la mañana, borracho a la casa. Y levantaba a mi mamá para que le hiciera esa sopa o tortilla o caldito. Venía borracho. Y uno medio se levantaba por las ventanas y veía la puerta y mi mamá llorando. Una mujer llorando por un hombre borracho. Un hombre que le prometía un poco de cosas. Mi hijo cambia. Mira a los niños, mira el hogar. ¿Y sabes qué decía mi papá borracho? Le prometo que voy a cambiar. Y hacía una rayita, hermano, nunca se me olvida. Hacía una rayita en la cocina y le decía: por esa rayita, mija, vea, esa rayita va a ser testigo que yo voy a cambiar. Y llegaban los 8 días, hermano. Y llegaba a la cocina: mija, hágame la sopa, hágame el caldito, hágame esto. Y estaba la rayita ahí. Mi hijo cambia, otra rayita, yo le prometo. Hermano, es que nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos cambiar. Por eso necesitamos un poder transformador. Necesitamos a alguien que nos impulse al cambio. Alguien que vaya a lo más recóndito de nuestro ser y nos cambie. Y es por eso que dice la palabra: esta palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma. Hermano, los libros de psicología, los libros de tanta escuela, en las bibliotecas
conocimiento, pero esta palabra, hermano, llega a lo más profundo del alma, a hacer cosas grandes, a cambiar vidas, a transformar corazones. Y un día llegó el evangelio a la casa, y un día llegó la luz, y la familia Londoño Duque, asentada en tinieblas, una región de sombra y de muerte, luz les resplandeció. Y yo sé que aquí hay hogares de hermanos que también estaban asentados en región de sombra y de muerte. Tal vez estaban allí en una sociedad hostil, sin poder cambiar, tal vez ser ellos generadores de un cambio interno propio. Pero un día vino este glorioso evangelio, un día vino Cristo bendito y nos cambió la vida. ¿Por qué? Porque Jesús es experto en ir a Galilea y levantar hombres y mujeres. Todos los discípulos eran de Galilea. Pedro, un pescador. Felipe de Betsaida. Todos los discípulos eran de Galilea. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Y en qué los convirtió Jesús? Ve, hermanos, cuando los discípulos estuvieron con Jesús, acompañaron su ministerio, acompañaron a Jesús haciendo milagros, a predicar la palabra. Pero un día Jesús se tenía que ir. Un día Jesús, porque el propósito de Jesús fue venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y se llegó ese momento. Y le dice a sus discípulos: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y todos sabemos la profecía del libro de Joel, ¿verdad? Que en los posteriores días dice: Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Otra profecía más que se cumplió, donde en Hechos capítulo 2. Pero si usted lee el libro de los Hechos, habían 120 hombres y mujeres que oraban y rogaban la promesa del Padre. Y dice que el Espíritu Santo vino sobre los que estaban allí en el aposento alto y los tomó y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Gente del vulgo, gente de Galilea, gente que era menospreciada, recibieron un poder sobre ellos. Pero lo que me llama la atención es que cuando estos hombres que estaban allí encerrados en el aposento alto salieron al descubierto de la gente, ¿sabe qué dijo la gente? Leámoslo, Hechos capítulo 2. Oh, alabanzas al nombre de Jesús. Hechos 2, capítulo 7. Nótese lo que dice. Y la gente estaba atónita al ver lo que estaba sucediendo en el aposento alto. Versículo 7 dice: y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? Era como una cachetada a los judíos, a los fariseos, a los ortodoxos de la ley. Y tal vez los miraron por encima del hombro y les dijeron: ¿no son ustedes galileos? ¿Por qué les oímos hablar en nuestra lengua? Si ustedes no han pasado por las mejores universidades como nosotros, si ustedes son de Galilea, si ustedes son del vulgo, ¿cómo están hablando otro idioma? Lo que no sabía era que la gloria de Dios había llegado a sus vidas. Hermano, tú y yo somos galileos que un día Dios le plació darnos la promesa y nos ha dotado de un poder maravilloso, nos ha dotado de un mensaje. Y a partir de ese momento todos empezaron a ser diferentes. Cuando recibieron el poder de lo alto, inmediatamente ellos salieron de allí. ¿Qué pasó en Hechos capítulo 3? Oh, alabanzas al nombre de Jesús. Hermano, esto es glorioso. Esto es grande lo que Dios hace en nosotros. Y estos hombres galileos que nadie miraba, estos hombres galileos que todos menospreciaban, estaban a la hora novena, iban Pedro y Juan al templo a orar y se encontraron con un cojo. ¿Y qué dice la palabra de Dios?
El cojo les pidió ¿qué? Dinero, limosna. ¿Y qué dijeron estos hombres de Galilea? No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo. ¿De dónde? De Nazaret, de Galilea. Sí, allá inició el ministerio, mi Señor. Y ellos dijeron en el nombre de Jesús. E inmediatamente ocurrió un milagro y se levantó este hombre y empezó a andar, empezó a saltar y empezó a alabar y entró al templo. Porque dos locos de Galilea habían sido dotados del poder de lo alto. Y a los que nadie miraban, a los que nadie tenía en cuenta, toda la multitud los estaba observando y los estaba mirando. Nótese lo que dice el versículo 11 del capítulo 3. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? La gente estaba atónita y creían que eran ellos, los galileos, los que habían entonces hecho este milagro. Pero es ahí cuando un verdadero misionero reconoce de dónde lo sacó el Señor, reconoce quién lo dotó de poder, quién lo instruyó y quién lo capacitó para llevar el mensaje. Y ellos dijeron: no nos miren a nosotros. ¿Se acuerdan de Jesús de Nazaret, al que ustedes menospreciaron, al que ustedes decidieron crucificar y matar en la cruz del Calvario? Por él, por ese Jesús, este hombre está en vuestra presencia sano. Porque alguien que Dios levanta de Galilea, que Dios saca de Galilea, nunca se va a atribuir los méritos propios, sino que le va a dar la gloria al Rey de la gloria. Y le va a decir: Él, mírenlo a Él. Él me cambió. Y ese es el mensaje que yo traigo para la iglesia en Gaitán. Yo sé que en esas bancas hay galileos, hay galileas que Dios ha sacado de lo más vil, que Dios ha sacado del hoyo cenagoso y los ha puesto, hermano, en lugares celestiales, y los ha puesto en una posición en la iglesia. Les ha dado ropa nueva, les ha dado vestido nuevo, nos ha transformado para que llevemos este mensaje a muchos galileos que esperan allá afuera. Muchos galileos están esperando que de Galilea vayan otros galileos a predicarles. Porque el apóstol Juan, ¿se acuerda lo que dice allí en Primera de Juan? Que lo que hemos visto y oído, esto hablamos, esto testificamos. Nosotros vimos a Jesús de Nazaret, nosotros vimos la gloria de Dios, nosotros nos dimos cuenta de lo que Él hizo. Ahora lo que han visto nuestros ojos se los anunciamos a ustedes. Y usted y yo somos portadores, hermanos, de un mensaje. Somos portadores de una noticia. Somos portadores de algo grande que ocurrió en nuestras vidas y que Dios quiere hacer con los que siguen en Galilea, pescando, remendando sus redes. Por eso la misión empieza hoy. La misión es hoy. Allí en Galilea, hermanos, hay una profecía para ellos. El yugo está en sus hombros. ¿Cuánta gente tiene yugos allá afuera de esclavitud, de pecado? El cetro opresor está sobre ellos. Alabanza hasta el nombre de Jesús. ¿Qué es el cetro? El cetro indica mando, ¿cierto? Y hay un cetro opresor que está señalando a la gente de Galilea. El enemigo tiene un cetro, hermanos, pero la profecía dice: se llenará de gloria Galilea. Es decir, la gloria de Dios romperá el yugo de la esclavitud. Por eso la palabra de Dios dice, hermanos, que Jesús, cuando abrió la palabra, abrió el libro del libro de Isaías y dijo: las buenas nuevas serán anunciadas ¿a quién?
a los pobres, a los oprimidos les es predicado el mensaje de libertad. A los ciegos espirituales les es predicado la vista, porque hay gente en Galilea que nos necesita. Que necesita que se levanten hombres y mujeres para salir a contarles y a decirles que hay un Dios que los puede sacar de la esclavitud. Tal vez el enemigo los tiene con un cetro dominados, con el pecado, con tanto pecado y tinieblas, pero a esa gente luz les puede resplandecer. Oh, alabanzas al nombre de Jesús. Y estos hombres, Pedro y Juan, los discípulos, empezaron a predicar la palabra y se convirtieron como 5,000 personas. Después predicaron como 3,000 y empezó este revolucionario evangelio a cambiar vidas. ¿Y de dónde eran? De Galilea. Dios te quiere levantar de lo más bajo para tú ser testigo de las naciones, para que tú lleves un mensaje glorioso. Por eso la misión empieza hoy, querido hermano. Hechos capítulo 4, versículo 13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hermano, yo desconozco tu vida. No sé quién eres hoy, ni tampoco sé de dónde te sacó el Señor. Pero yo he venido aquí esta mañana con un propósito de decirte que eres tú de Galilea para Galilea. Es decir, eres tú del barrio, de tu familia, de donde te criaste, para ganar y salvar a otros. El enemigo los tiene, hermanos, apresados, los tiene en cárceles, y se necesita de un hombre y una mujer que vayan con este mensaje. Yo le invito a que se ponga en pie, hermano, en esta hora, y piense por un momento de dónde te sacó el Señor. Y yo quiero invitar esta tarde a un Galileo que quiera venir a este altar y decirle: Señor, cuenta conmigo. Señor, yo era del vulgo. Señor, yo era de allí de Galilea. Yo era de Capernaum. Yo era de Naín. Yo era de Corazín, Señor. Yo era un pecador. Yo era esto, yo era aquello. Pero tú, Señor, me has cambiado, me has levantado y has puesto palabras en mi boca. Y has puesto un mensaje glorioso. Dice que ellos predicaban con denuedo y ellos sabían que ellos habían estado con Jesús, porque eran hombres sin letras y del vulgo. Hermano, no te preocupes si no has estudiado. No te preocupes si no te has capacitado. Lo que tienes que hacer es presentar a Jesús. Porque, hermanos, se cumplió la profecía en Galilea cuando Jesús apareció donde ellos. Hermano, no sé qué decir, no sé qué anunciar. Predica este Jesús maravilloso, que es Él el que hace las cosas imposibles. Es Él el que se encarga de meterse al corazón. Hay veces queremos resultados ya, y queremos vacunar. Si se hiciera una vacuna, los vacunaríamos a todos con el evangelio, con la fe, con el bautismo, con todo eso. Pero la obra es de Dios. Dios solo necesita galileos y galileas que se paren en la brecha y que la misión empiece ya, y la obra del Espíritu empiece a orar en ellos y empiece Dios a trabajar. ¿Habrá alguien más en esta tarde que quiera venir a hacer un compromiso con Dios? O ahí donde está, diga: Señor, cuenta conmigo. A partir de hoy, Dios, voy a empezar nuevamente tu misión. No me voy a quedar callado. No te quedes callado, porque Dios te rescató de Galilea. Dios te ha hecho algo diferente a lo que eras. Dios te ha dado una familia. Dios te ha dado un título. Dios te ha dado un hogar. Dios te ha dado un trabajo. Dios te ha dado una posición. Y todo lo que somos, todo lo que tenemos, se lo debemos a Él. ¿Alguien se quiere poner en las manos de Dios en esta tarde y decirle: Señor, aquí estoy, cuenta conmigo? Cantemos. Oh, alabanzas al nombre de... No te desconectes con Dios, haz compromisos con Dios. No
era nada